un día dije yo que me puse a averiguar qué era la vacuna, ¿no? O sea, en qué consistía, por un comentario que escuché por ahí, y ahí descubrí algunos datos interesantes, ¿no? Este asunto del descubrimiento de la vacuna es bastante antiguo. Se cree que, o en realidad creen que el médico Edward Jenner, es británico, en 1796, estamos hablando de varios siglos atrás, 1796, descubrió este asunto y fíjense cómo, ¿no? Él observaba que había personas que tenían vacas las cuales ordeñaban, un tambo, ¿verdad? Y él observó que cuando la vaca tenía las vacas contraían la enfermedad de la viruela bovina, y vieron que la viruela se manifiesta, se forman como granitos que luego se hace una herida y se hace una costra y se seca, o sea que salen como muchas pequeñas heridas, ¿no? Entonces él notó que cuando aquellos que ordeñaban las vacas, cuando esas vacas contraían viruela bovina, esas personas que trabajaban con esas vacas no se contagiaban de la viruela humana. Entonces él dijo, había una relación, que la viruela humana la contraen personas, pero las personas que trabajan con vacas que han tenido viruela bovina, esas personas no la contraen. Entonces él vio una relación ahí. Entonces hizo un experimento en 1796. Él tomó de estas pequeñas heridas que genera la viruela en los animales, en este caso en los vacunos, tomó de la cascarita, ¿no? De la costrita que se forma en las orillas de la herida, lo hizo polvo, lo pulverizó, lo colocó sobre un fluido y a un niño de 8 años, hoy creo que eso sería ilegal, pero en aquel tiempo parece que estaba bien, a un niño de 8 años inoculó a ese niño sería con el virus de la viruela bovina, ¿sí? Y al tiempo lo que hizo fue al mismo niño inocular a ese niño con viruela humana, ¿verdad? Lo vacunó con viruela humana y él notó que el niño, que ya había sido vacunado con el virus de la viruela bovina, no contrajo la viruela humana ni tuvo ningún tipo de síntomas. Entonces él descubrió acá una relación. Descubrió una relación. En realidad, nosotros cuando hablamos de vacunas, nos suena más el médico francés Louis Pasteur. Él en realidad desarrolló una segunda generación de vacunas, ¿sí? Contra el cólera, la rabia y otras enfermedades más. Es interesante, hay unas 15 o 17 enfermedades, estaba leyendo, que hoy están perfectamente controladas gracias a la vacunación, ¿no? A la vacunación se controlan una cantidad, que son enfermedades mortales y que son enfermedades que si no se las controla se vuelven pandémicas, ¿no? Así que la vacuna una gran tarea eh, eh, en la humanidad. ¿Cuál es el principio de la vacuna? El principio de la vacuna es inyectarte, inocularte una pequeña porción del virus para generar anticuerpos y cuando el virus venga, vos ya tenés las defensas preparadas. La dosis que te inyectan es lo suficientemente, digamos, fuerte para generar anticuerpos, lo suficientemente débil para no enfermarte. Pensaba en esto y los otros días un hermano de iglesia me contó una experiencia que él había vivido hace muchos años atrás. Él ahora piensa diferente, pero me contó. Me dijo, yo hace muchos años atrás, que no tenía las cosas claras como las tengo ahora, me puse a hablar de Dios con una persona y entonces la persona me dijo, la persona quedó interesada, ¿no? Y dice, qué interesante esto que me estás diciendo, ¿cómo hago para ser parte de tu iglesia? Y entonces este hermano nuestro, muy bien intencionado, dijo, bueno, tenés que dejar de fumar, tenés que dejar de tomar, tenés que casarte, tenés que dejar todas las fiestas de los fines de semana, tenés que guardar el sábado, y le di una lista de unos más o menos 150 requisitos, ¿no? Y entonces este hermano, y él concluye, él mismo concluye diciendo, obviamente nunca fue a la iglesia, nunca fue a la iglesia. Y a mí entonces me vino esto a la mente, ¿no? Lo vacunó contra Dios. Porque en el mensaje le habló un poquito de Dios
Y después le habló mucho de tradiciones, reglamentos, requisitos. Entonces ese poquito de Dios, en lugar de convertirlo, lo que hizo fue generar los anticuerpos para que él ahora rechazara a Dios. No, y nunca más pisó la iglesia. ¿Se entiende, no? Y yo me quedé pensando en esto. Y yo dije, ¿no será que a veces la manera en que presentamos a Dios lo que hace es, en lugar de traer la gente, es vacunarla contra? En lugar de, o sea, la manera en que presentamos el mensaje, en lugar de traer la gente a los pies de Jesucristo, la estamos vacunando para que nunca más se acerque a Jesucristo. Depende los énfasis que nosotros ponemos en el mensaje. Es una arma realmente de doble filo, ¿no? Me gusta Jesús porque Jesús hizo simple la religión. No necesariamente fácil, pero sí la hizo muy simple. Un pasaje muy conocido cuando a él le preguntan, ¿cuál es el corazón de la religión? ¿Cuál es el gran mandamiento? Él contesta en Mateo 22, 37 al 39, dice, Jesús le respondió, ustedes conocen el pasaje, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda, dice, tu alma y con toda tu mente. Dice, este es el primero y más importante de todos los mandamientos. Y el segundo es semejante al primero, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sencillo. Cuando Jesucristo dice, resumime la religión en dos o tres oraciones. Ama al Señor con todo tu ser. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Sencillo. No hay manera de escaparle. El centro del mensaje es Dios y nuestro objetivo es pedir la capacidad de Dios para que lo amemos. Eso es la religión. Y algunos se pondrán nerviosos por ahí y dirán, ¿y el resto de las enseñanzas qué? Pero fíjense el versículo 40. En el versículo 40 Jesucristo dice, de estos dos mandamientos que acabamos de leer, dependen toda la ley y los profetas. ¿Qué significa la frase, la expresión, toda la ley y los profetas? La ley hace referencia a los 5 primeros libros de la Biblia, lo que llamamos el Pentateuco. Y profetas, la palabra profetas, hace referencia a todo el resto del Antiguo Testamento. O sea, en tiempos de Cristo, lo que se conocía, solo estaba escrito el Antiguo Testamento, de lo que hoy conocemos de todas las Escrituras. Entonces, fíjense, Jesucristo dice, el gran mandamiento es amar a Dios con todo tu ser, que tu prójimo como a ti mismo. Toda la Escritura, todo el Antiguo Testamento, toda la Biblia escrita hasta ese momento, depende de estos dos mandamientos. Toda la Escritura, todos los mandatos, requisitos, reglamentos, normas, tradiciones escritas en la Biblia están basadas en estos dos mandamientos. Y si vos aislás el amor de todos los mandatos, requisitos, tradiciones y consejos que tiene la Biblia, entonces esos mandatos, requisitos y consejos, lejos de traer a la gente a Cristo, lo que hace es vacunarlos contra Cristo. ¿Por qué? Porque le sacaste el ingrediente principal que es el amor. Por eso Jesucristo hizo la religión simple, de tal manera que nosotros, que la gente lo pueda entender y pueda ir a Dios. A veces nosotros, la iglesia, o el cristianismo, vamos a decir así, lo ha complicado, lo ha complicado. Fíjense, Pablo entendió esto, en un momento llegó, de su ministerio lo llegó a entender, y dice en 1 Corintios 2, 1, 2. 1 Corintios 2, 1, 2 dice, así que hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con palabras elocuentes ni sabias. Más bien, al estar entre ustedes me propuse no saber de ninguna otra cosa, sino de Jesucristo y de este crucificado. Miren que Pablo tenía capacidad y conocimiento para poder haber dado cátedra. Él tenía una cosa como un título, como lo que hoy sería un doctorado en teología. Miren que podría haberse explayado en muchísimos temas. Y sin embargo dice yo una sola cosa. Yo voy a hablar de una sola cosa, de Cristo y de este crucificado, es decir, de la misión de Cristo para nuestra salvación. Pablo entendió que la religión hay que hacerla simple, y para que sea simple, el amor tiene que ser el protagonista en la manera en que nosotros manifestamos y vivimos
y vivimos la religión. Hace un tiempo fui al médico. El médico, no sé, yo he ido varias veces a este profesional, pero ese día estaba como pasando un momento muy particular, ¿no? Y noté que él buscaba el sentido de la vida. Estaba en esa búsqueda, el sentido de la vida. Es una persona con un buen pasar económico y dice que había probado ya con algunas cosas, pero que no le funcionaban. Que un amigo lo había invitado a no sé qué actividad astral de los cosmos, no sé qué, y que había, o sea, ¿entienden? Como había ido y había salido igual como había entrado, no le había servido de nada, ¿no? Estaba en la búsqueda. Y como es una persona con cierto nivel económico, dice que escuchaba, no sé, en la televisión una publicidad, en donde salía alguien cantando, ella me cantó el canto, incluso, no me acuerdo ahora, no podría reproducirlo, y en el canto decía, hace tus valijas, viaja por el mundo y vas a ser la persona más feliz, ¿no? Y ahí dijo, bueno, el sentido de la vida, ¿será que está en esto, en viajar? Así que, ¿qué hizo? Hizo las valijas y recorrió Europa, ¿no? Y dice que volvió de Europa vacía, con el mismo vacío existencial y con un agujero económico, ¿no? Después de todo el gasto. Y no, y ahí estaba. Y así que estábamos ahí, y cuando termina de hablar, entonces yo le empecé a hablar sobre la manera de mirar la vida. Le digo, mira, hay muchas maneras de mirar la vida. Es lo que llamamos cosmovisión. La cosmovisión es la manera en que vos miras la vida. Y hay diferentes filosofías que tienen diferentes cosmovisiones, ¿sí? Yo, que también estuve en esta misma búsqueda que vos, te puedo decir que la cosmovisión bíblica cristiana, a través de esa cosmovisión, encontré todas las respuestas y encontré llenar ese vacío existencial que vos estás experimentando ahora. Y me escuchaba muy interesado. Miren, la consulta duró 1 hora y cuarto. Ella me atendió por mis problemas de salud 10 minutos. Y la otra 1 hora y 5 fue a hablar de todo esto, ¿no? De todo esto. De hecho, no me terminó de atender, tuve que sacar un turno por la semana siguiente para que me terminara de atender. Y entonces le dije, mira, te voy a regalar una Biblia. Ella nunca había tenido una Biblia y nunca había leído una Biblia. Jamás, jamás. Así que te voy a regalar. En la próxima consulta le di unas instrucciones básicas de cómo empezar a leer la Biblia. ¿Y saben por qué les cuento esto? Porque cuando empezamos a hablar de Dios, ella me dijo, decime cuál es tu iglesia que yo voy a ir. Y yo en ese momento estaba ministrando una iglesia que estaba pasando por un proceso complicado. Y yo tenía miedo de que ella fuera y que se encontrara con una iglesia en ese estado y que al asistir a la iglesia la vacunara contra Dios. ¿Se entiende, no? Y entonces yo no sabía cómo decirle que no vaya, porque iba a quedar flojo, o sea, ¿me entienden? No, no, no vaya. ¿Cómo que no vaya? O sea, que iba a quedar como sospechoso. Entonces yo le dije, mira, yo te voy a dar un consejo, vos sabés lo que quieres, yo te voy a dar un consejo. Empezá con Dios. Y cuando vos ya conozcas a Dios o estés en el camino de conocer, la iglesia viene sola. La iglesia viene sola. Porque cuando las personas no tienen una relación con Dios, a veces las personas lamentablemente se decepcionan de las iglesias cristianas. Yo soy un convencido, y esto es una opinión personal en base a lo que converso, a lo que visito y demás, de que desde hace unos 5, 7, 10 años, nuestra sociedad viene transitando, las sociedades cristianas, vamos a decir así, vienen transitando un movimiento post-pentecostal. Este movimiento post-pentecostal consiste en cristianos mayormente pentecostales, aunque puede haber de otras ramas también, pero mayormente pentecostales, que han dejado la iglesia defraudados por la iglesia, defraudados por la teología de la prosperidad que promete cosas que
que no cumple porque ni siquiera Dios las prometió. O sea, vieron cuando la teología promete cosas que ni Dios promete, es una teología sospechosa. Defraudado por eso y por otra serie de cosas. Entonces, son personas que siguen creyendo en Dios, que siguen siendo cristianas, pero que ahora miran la vida de otra manera, ¿sí? Y han dejado de lado, o están dejando de lado, algunas ideas carismáticas o pentecostales. Porque se han defraudado de la iglesia. Las iglesias los vacunó, en algunos casos contra Dios, y ya no van más, en otros casos los vacunó contra el sistema, y ya no confían en las instituciones religiosas. A mí me pasó, yo hace mucho que estoy en este camino, y fíjense la importancia de cómo presentamos las cosas. Y esto le ha pasado a otras personas. Cuento lo mío, pero lo escuché de muchas personas. Yo recuerdo cuando empecé en esta búsqueda, ¿sí?, de buscar el sentido de la vida, y aunque yo era católico practicante, la iglesia no me daba respuestas para encontrar el sentido, me daba respuestas que yo no me daba la respuesta que necesitaba. Y empecé entonces a buscar otros caminos, ¿sí? Y cuando me encuentro con el camino que estoy recorriendo ahora, me encuentro con una persona muy bien intencionada, pero lamentablemente, no sé, mal informada, o sanamente ignorante, en el sentido que no era un ignorante malintencionado, pero ignorante en fin. Y me acuerdo entonces que me habla de la importancia del cuarto mandamiento. Yo reconocí en la Biblia la vigencia y la importancia del cuarto mandamiento, pero nosotros trabajamos en el campo, ¿sí? Y teníamos animales. Y como teníamos animales, entonces, obviamente, los animales, ¿qué hacen el día sábado? Lo mismo que todos los días, ¿no? Esta experiencia la repetí, la volví a tener años después cuando trabajaba en el tambo, ¿no? Y entonces, fíjense lo que son los énfasis incorrectos, ¿no? Yo estudio este tema y me lo enseñan de tal manera que cualquier cosa que yo pudiera hacer durante las horas del día sábado era pecado. Entonces, capaz que mi mamá me decía, poné la mesa que vamos a comer. No, mamá, no puedo poner la mesa porque es pecado. ¿Me entienden, no? Así, cosas. Imagínense el testimonio que le quedó a mi familia de lo que era la iglesia adventista. Todos una manga de locos, y a vos te lavaron el cerebro. Imagínense que nosotros, con mi papá tenía, yo le ayudaba, porque vivía con él tenía gallinas ponedoras, ¿no? Entonces, al que me enseñaba la Biblia, yo le decía, sí, pero escúchame, las gallinas ponen un huevo los 7 días de la semana. Y en aquel tiempo era un sistema no automatizado, era un sistema de nido, había que ir a sacar, ¿no? Porque si no, se rompen unos con otros. Y entonces, ¿saben qué me dijo? Un hombre, o sea, bien intencionado, pero sanamente ignorante, ¿no? Dice, no, no, vamos a orar para que las gallinas dejen de poner huevos los sábados. Y a mí, miren que yo era un principiante en esto, pero hasta el sentido común me decía que había un problema con esa declaración. Porque yo decía, si el Señor no quiere si el Señor quiere que la naturaleza se detenga el sábado, ya lo hubiera hecho así desde Génesis. No es que tenemos que orar para que después me tocó ir al tambor y me imaginaba, yo digo, ¿qué voy a orar para que las vacas no den leche el sábado? O sea, ¿me entienden, no? O sea, había que ordeñarla todos los días. Entonces, a veces cuando presentamos el mensaje mal, vacunamos a la gente contra Dios, en lugar de acercarla a Dios. Quiera Dios que nosotros podamos presentar el mensaje como Jesucristo. Cuando le dijeron, che, hacemos un resumen de la esencia de la religión. Ama a Dios con todo tu ser. Que tu prójimo como a vos mismo. Todo lo demás está basado en esto.